Ya partimos de ahí. Gracias a Dios con ustedes, gente, yo no tengo ninguna queja. Hay algunos compañeros que no están entregando su trabajo, pero eso ya es muy poquito, ¿entienden? Entonces, ustedes son muy buen grupo nuevamente, gracias a Dios. Hola, profe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hola Isidora, ¿cómo estás, hija? Bien, esta primera parte voy a dejar un poquito, está todo en el video. Yo me quiero ir directamente a los ejercicios que tenemos que hacer. Esta parte del árbol está en el video, ¿verdad? Sí, profe, mejor los ejercicios porque tipo, esos ya aparecen básicamente todo en el video. Exactamente. Entonces yo voy a arrancar esta parte de las funciones trigonométricas. Aquí. De aquí voy a empezar. Muy bien. Y aquí nos dice, estas son las partes teóricas de las funciones trigonométricas. Aquí está. A continuación dice, describimos cada una de las funciones trigonométricas. Y está el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, voy a atrapar mi fosforescente. Acá tenemos entonces el seno. Acá tengo el coseno, tangente. Estos tres primeros son los más importantes. Para mí los tres primeros son los más importantes porque tangente es función inversa con cotangente, coseno es función inversa con secante y seno es función inversa con cosecante. Entonces, estos tres primeros son los principales. Bien. Y son los más usuales, porque si son inversos, es la misma cosa, es la misma tecla. En la calculadora ustedes van a encontrar en la función del seno que está así, sin, ese es el seno. Cos es coseno y la tangente aparece así. Estas son las tres únicas teclas que aparecen en funciones trigonométricas. Entonces, solamente los tres primeros son los más usuales. Entonces, ¿por qué sin y no seno, verdad? En la calculadora, porque el origen del seno es el sinusoide. Sinusoide. Por eso en la calculadora científica aparece seno, ¿entienden? Bien. Ahora sí. Voy a activar la cámara para que salga mejor la filmación. Bien. Acá nos dice aquí claramente que el seno es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Razón, ¿qué quiere decir? La razón significa división. Entonces, el seno viene a ser entonces la razón, es decir, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente, vamos a simbolizarlo con CA, sobre la hipotenusa. Y la tangente viene a ser el cociente o la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Muy bien. Me voy a ir a una figura, porque eso necesito yo para que ustedes me entiendan. Tengo que ir a una figura, sí o sí. Voy a hacer aquí mi figura trigonométrica, es un triángulo, rapidito acá. Uf. A ver si no puedo mejorar esto. Ahí voy a hacer un triángulo. A ver si me sale. Ahí está mi triángulo. Entonces, si nosotros tenemos aquí, bueno, esta figura que tenemos acá, vamos a tener que utilizar el plano cartesiano. Voy a usar el plano cartesiano, rapidito aquí, plano cartesiano, y voy a hacer una circunferencia trigonométrica. Una circunferencia trigonométrica. Supongamos que ese sea una perfecta circunferencia. Este es el eje de Y y este es el eje de X. Si yo trazo
mi radio vector aquí. Voy a colocar aquí un radio vector. A este le vamos a llamar radio vector. Y acá este es un desplazamiento sobre X. Acá estos se intersectan aquí. Este es el desplazamiento de X. Y este es un desplazamiento, sube hacia el eje de Y. Entonces un desplazamiento sobre Y. Entonces, ¿el ángulo dónde está? El ángulo está aquí. Y ahí vamos a colocar alfa. Ahí vamos a colocar entonces alfa. Aquí va a estar alfa. Correcto. Entonces nos dice que el seno de alfa viene a ser la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el lado opuesto, o sea que el lado por el cual se abre el ángulo. Este ángulo se abre por este lado. Entonces su opuesto viene a ser el eje de Y. Entonces, la fórmula nos dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Entonces, el cateto opuesto para nosotros aquí viene a ser la Y. Y la hipotenusa sería nuestro triángulo, viene a ser nuestro triángulo. Este es el triángulo formado. Este es la hipotenusa, el lado más largo. Entonces, siempre es la hipotenusa. Y el lado más largo para nosotros viene a ser nuestro radio vector. Radio vector. Bien. El coseno viene a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa es inconfundible, es nuestro radio vector, el lado más largo de ese triángulo que tenemos ahí. Entonces, la hipotenusa es radio vector. Pero el cateto adyacente es el cateto, este viene a ser el cateto adyacente, es el cateto que está pegado al ángulo dado. Este es el ángulo alfa. Y el adyacente siempre está pegado al ángulo dado. Y el opuesto, el cateto adyacente, siempre está al otro lado, es decir, es el opuesto, el ángulo se abre por el lado opuesto. Entonces, el cateto adyacente es el desplazamiento sobre X. Este es X para nosotros. Este es un desplazamiento sobre el eje de X. Muy bien, entonces aquí colocamos X. La tangente, gente, la tangente viene a ser el cateto opuesto, es decir, el cociente o la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, el cateto opuesto es el desplazamiento sobre Y, el cateto opuesto, por el cual se abre el ángulo dado, y el cateto adyacente es el ángulo, es el cateto que está pegado al ángulo dado. Es la misma para todos los ángulos. Entonces ahí tengo yo. Bien. Y a partir de ahí, gente, a partir de ahí, vienen las funciones inversas. Entonces yo dije que el cotangente es la función inversa de tangente. Entonces, tengo que invertir esto. Va a ser entonces cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, esto va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Invertimos. El opuesto viene abajo y el adyacente va arriba. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, es el opuesto. Entonces, aquí también va a ser Y sobre X. Perdón, X sobre Y. Bien, entonces estos dos son funciones inversas. El coseno es función inverso con la secante. La secante. Secante viene ahora. Y es la función inversa con el coseno. Entonces este va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces esto también vamos a invertir. Va a ser radio vector o R sobre X. Y por último viene la cosecante. Y la cosecante es función inversa con el seno. Entonces va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, con nuestra figura va a ser entonces radio vector sobre el eje de Y. O sea, sí, esa es la fórmula. Viene a ser en resumen la fórmula de las funciones trigonométricas desde el punto de vista de una circunferencia trigonométrica. Vamos al primer ejemplo.
Acá nos dice, en el triángulo rectángulo, un ratito voy a mirar cuál sigue. Sí, voy a hacer esto rapidito y ya pasamos. Bien. Aquí el ángulo que se estudia en el siguiente triángulo rectángulo escribe las funciones trigonométricas del seno del ángulo B. Es decir, este es nuestro ángulo que estamos estudiando. Este es el ángulo que se estudia. Entonces, este viene a ser el ángulo B que se está estudiando en las 6 funciones trigonométricas. Este ángulo, para este ángulo B, este viene a ser el cateto opuesto porque se abre por su opuesto. Siempre se abre por su opuesto. La hipotenusa tiene que ser siempre inconfundible, es el lado más largo. Entonces, el otro que sobra es el cateto adyacente, la que está pegado al ángulo estudiado. ¿Verdad? Es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué nos pide acá? El seno de ángulo B va a ser el cateto opuesto, que viene a ser la B, sobre la hipotenusa, que es la A. Entonces, eso es lo que va haciendo aquí esta parte. Solamente eso. Bien. Ahora vamos a nuestro primer ejercicio, que está en la otra pizarra. Rápidamente vamos al ejercitario, que es la parte de actividad, que es lo que a ustedes les interesa. Y viene aquí. Bien. Aquí ya vamos a utilizar valores. Aquí ya vamos a estar utilizando valores. Para el ejercicio 1, aquí está el ejercicio 1. Entonces, el 1, voy a colocar aquí rapidito. Tengo yo este triángulo. Este triángulo. Escribe las funciones trigonométricas pedidas. Me pide el seno del ángulo B. Este viene a ser aquí B. Este viene a ser C. Y este viene a ser aquí el vértice A. Perfecto. Me pide, solamente me pide el seno del ángulo B. Seno del ángulo B. Ahí me pide seno del ángulo B y después me pide coseno del ángulo A. El seno del ángulo B, si yo estoy analizando este ángulo, este es el triángulo, este es el ángulo de 90 grados. ¿Entienden? Entonces el ángulo B no se puede estudiar porque tiene 90 grados. Este está asegurado que tiene 90 grados. ¿Sí? Entonces no se estudia. Solamente se estudia los ángulos menores de 90 grados. Entonces ese no se estudia. Ese entonces es ángulo de 90 grados. Le respondemos así. Seno del ángulo B, seno del ángulo es 90 grados. Coseno del ángulo A. Ese sí ya puedo responder. El coseno del ángulo A viene a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para el ángulo A, ¿cuál es el cateto adyacente? Para el cateto adyacente viene a ser este cateto. Este viene a ser el cateto adyacente para el ángulo A. Este viene a ser la hipotenusa y este va a ser el cateto opuesto para el ángulo A. Entonces, el cateto adyacente del ángulo A viene a ser la letra C, la C minúscula. Muy bien. Si yo nombro estas letras, este va a ser el lado C, este va a ser el lado B minúscula porque ellos llevan el mismo símbolo, solamente que en minúscula. Y este va a ser el lado A. El lado A. Bien, entonces, Dios mío, esta interrupción. El cateto adyacente viene a ser entonces C y la hipotenusa es B. Entonces dejamos ahí. Por 5.000, por 5.015 bananas. Banana.
Seguís muteada, profe. Hola gente, ¿me vuelven a escuchar? Sí, Sí, señora. profe. La propaganda estaba retumbando acá, por eso pausé un rato. Bien. El tangente de B nosotros no podemos estudiar porque corresponde al ángulo recto. Entonces, tangente de B también es 90 grados y el seno de A, vamos a responder un poquito aquí, el seno de A, el seno del ángulo A. Para el ángulo A, el cateto opuesto, vamos a colocar aquí la fórmula, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso ya es categórico. Esto no puede cambiar. Cateto opuesto sobre hipotenusa siempre va a ser la función del seno. Ahora, ¿cuál es el opuesto para el ángulo A? El ángulo A tiene que llevar, el opuesto siempre lleva la misma letra, este es el ángulo A, y tiene que llevar su opuesto, lleva la misma letra, pero en minúscula, siempre lleva la misma letra, el opuesto. Y la hipotenusa es inconfundible, es lado más largo, es B. Entonces queda así la función trigonométrica para el seno del ángulo A. Estas son las dos respuestas que podemos obtener. Porque el ángulo B, en este caso, no sé si se equivocaron, pusieron el ángulo B, que es la hipotenusa, ¿verdad? O sea, que el ángulo recto. Y el ángulo recto no se estudia. Bien. Luego pasa este triángulo. Este triángulo viene a ser, acá está el ángulo P, el ángulo M y el ángulo O. ¿Cuál es el ángulo recto al mirar este triángulo? El ángulo recto viene a ser la M. Este no se estudia, porque este ya sabemos que tiene 90 grados. Estos dos ángulos es lo que se va a estudiar, el ángulo P y el ángulo O. En este caso me pide el seno del ángulo P. Sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sabemos que el cateto opuesto siempre lleva la misma letra, pero en minúscula, ¿verdad? Este es M, P, aquí tengo yo la M minúscula y esta es la O minúscula. Estos son los lados. Llevan la misma letra que los vértices, solo que los vértices llevan letras mayúsculas y los ángulos llevan letras minúsculas. El cateto opuesto del ángulo P viene a ser la P minúscula sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, es la M. La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto. El ángulo recto se abre siempre por la hipotenusa. Muy bien, entonces ya tenemos seno al ángulo P, ya está aquí. También nos pide coseno del ángulo O. El coseno del ángulo O va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente del ángulo O viene a ser, viene a ser su adyacente, porque el adyacente está pegado al ángulo dado. En este caso el ángulo O estamos estudiando y el adyacente está pegado al ángulo dado. Entonces el ángulo adyacente viene a ser la P minúscula sobre la hipotenusa, que es inconfundible, el lado más largo es la M. Luego nos pide tangente del ángulo P mayúscula, estos son ángulos. Entonces tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto del ángulo P lleva la misma letra, el opuesto del ángulo dado lleva la misma letra P. Entonces aquí va a ser P y el cateto adyacente es el ángulo dado en ese ángulo. El adyacente está pegado al ángulo dado, entonces va a ser O. Aquí va a ser O. Bien, y por último me piden la secante del ángulo P. Y secante viene a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Esto tienen que tener en un formulario. La hipotenusa viene a ser inconfundible, siempre el lado más largo. Lo que varían son los catetos. Pero como estamos estudiando el ángulo P, entonces el cateto adyacente para el ángulo P va a ser O, ¿verdad? Porque el opuesto del ángulo P es P también. Siempre lleva la misma letra.
Entonces queda el otro cateto para el cateto adyacente, que es el lado O. Perfecto. Entonces ahí respondimos la primera parte. Pasamos ahora a otro ejercicio. Aquí ya es más categórico, nos dice halla los valores de coseno de U y cosecante de U. Muy bien, ya tenemos los valores. La hipotenusa va a ser este, inconfundible. Entonces la U va a ser este. Vamos a estudiar primero la U. Entonces, para el lado U, este va a ser el cateto opuesto. Este va a ser el cateto opuesto. Y este va a ser el cateto adyacente para el ángulo U. Vamos a estar estudiando primero el ángulo U. Correcto. Entonces, me pide el coseno del ángulo U. Coseno ya sabemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Cateto adyacente vale raíz de 5. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? Vale 3. Entonces ahí está. Esto ustedes pueden sacar en decimal. Y también nos pide cosecante del ángulo U y cosecante de función inversa del seno. Entonces va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa siempre es el lado más largo. El lado más largo es 3. Y dividimos con el cateto opuesto. El cateto opuesto del ángulo U, el ángulo U viene a ser, el opuesto viene a ser raíz de 5. Bien, voy a hacer una corrección aquí. Un ratito. El cateto adyacente para el ángulo U, fíjense, el ángulo U, el cateto adyacente es este. Entonces aquí vamos a corregir. Cateto adyacente viene a ser 2. 2. ¿Sí? Porque estamos hablando de cateto adyacente. Y el adyacente es el que está pegado al ángulo dado. En este caso, el ángulo U. Perfecto. Ahí está. Entonces, ahí resolvimos esta parte. Ahora, tenemos otro ejercicio aquí abajito. Nos dice, esto ya tenemos que resolver. Nos dice, halla en fracción y decimal las funciones trigonométricas según las medidas dadas en el triángulo rectángulo. Previamente, calcula los datos que faltan en la figura utilizando teorema de Pitágoras. Si nosotros vamos a hallar el teorema de Pitágoras, ¿qué nos falta aquí de este triángulo? De este triángulo nos falta la hipotenusa. Entonces, yo voy a hallar, estamos en el ejercicio A, nos falta la hipotenusa, y la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Entonces, ustedes me van a ayudar rapidito con su calculadora. Entonces, uno de los catetos es 12 al cuadrado más el otro cateto es 16 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto, gente? 12 al cuadrado, ¿cuánto me da? 144. Y 16 cuadrado. 256. La suma, por favor. 400. La raíz, este cuadrado que está encima de la hipotenusa, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Va a pasar como raíz. Entonces ahí tenemos raíz de 400, la hipotenusa va a ser 20. Y le agregamos eso, muy bien. Entonces tenemos aquí que la hipotenusa es 20 metros. Correcto. ¿Qué nos pide aquí? Nos pide las funciones trigonométricas. Es decir, solamente me pide la tangente, ¿ven? Y la tangente acá es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto del ángulo alfa viene a ser este. Este viene a ser el opuesto. Este viene a ser el otro cateto. Entonces va a ser el cateto adyacente porque la hipotenusa no puede modificarse. Los catetos son los que se modifican dependiendo del ángulo. Entonces el cateto opuesto del ángulo alfa es 16 y la hipotenusa viene a ser 20. 2. ¿Cuánto me da esta división? ¿0,8?
Profe, Sí. ahí en 20 no serían 12. 0,8, profe. Ay, sí, mi rey, sí. Sí, hija, tenés razón. Estamos hablando, yo le puse la hipotenusa y tienen que ser catetos adyacentes. 12, profe, tiene que ser. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto me da esto? 1, 1,33. genial, ahí. Y ahí queda, esto se queda así en puntitos. Entonces, este es lo que estamos buscando. Bien, tenemos uno más. Tenemos uno más. Acá tengo, y ¿qué nos falta de esta figura que tenemos acá? De este triángulo. Nos falta un cateto, ¿verdad? Nos falta un cateto. Sí, profe. Bien. Entonces, Sí, profe. para hallar el cateto, vamos a utilizar esta forma. Se resta de la hipotenusa el otro cateto dado. Entonces, el cateto que nos falta, vamos a hacer la hipotenusa del lado más largo, entonces 52 al cuadrado menos 20 cuadrado. Entonces, 52 cuadrado, ¿cuánto me darían? 2.304. Gracias. Y 20 52 al cuadrado. cuadrado. Sí. Y este me da 400. 2704 me da a mí. Ah, 2700. Escuché mal nomás. Escuché mal. Ujú. 2704. ¿Y esta resta cuánto me da? Ahí sí, 2304. Ah, ella ya me dio con el correcto. Paseo La bajo ya. respuesta, sí, sí. Sí, genial. Y este cuadrado, gente, pasó como índice de la raíz. Está aquí en forma tácita, ¿sí? No olvidar eso. ¿Cuánto nos da esta raíz cuadrada? 48. 8. Gracias. Y aquí colocamos 48. Bien. Y le agregamos la unidad de medida que estamos trabajando en medio. Bien. Vamos a hacer ahora el seno. El seno. Y para el seno, nosotros sabemos que debemos de usar la fórmula que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto opuesto? Del ángulo alfa. Aquí está el alfa. Este estamos estudiando. 48. Eso va a ser su compuesto. Este va a ser cateto Sobre alfa. 52. Muy bien, ahí está. Entonces va a ser 48 sobre 52. Muy bien. Ese es para el seno. Acá me repite seno, aquí me repite coseno. Bueno, vamos a pasar al coseno directamente. El coseno va a ser entonces cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es 20. Hipotenusa, el lado más largo, 52. 52. Ahí está. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto. 48 sobre 20. Muy bien, 48 sobre 20. Muy bien, ahí está resuelto esto. Vamos a buscar otro problema por ahí. Wow. Acá dice, para los siguientes triángulos rectángulos en donde los catetos se denotan por A y B, la hipotenusa por C. Bueno, perfecto. Vamos a hacer aquí un triángulo. La hipotenusa, me salió un equilátero. Ahí mejoró. Entonces la hipotenusa siempre va a ser C, me dice. Y los otros van a ser A y B. Para el primero, el más corto de los lados es A. Entonces voy a poner aquí, va a ser el ángulo menor también. Y este va a ser el lado A. Entonces este va a ser el vértice B, porque el lado B va a ser el más largo, 5. Y este va a ser 3. Entonces la hipotenusa va a ser C. Va a ser la hipotenusa, inconfundible, por cierto. Pero nos falta la hipotenusa. Entonces la hipotenusa, ¿cómo vamos allá? Rapidito, va a ser entonces 5 cuadrados más 3 cuadrados. Va a ser 25 más 9. 34. Raíz de 34, hija. 5,83. 5,83. Ese vamos a utilizar. ¿Qué nos pide acá?
calcular la razón trigonométrica para cada uno, graficar e indicar. Bueno, vamos a hacer rápido esto. Esto es lo más rápido que podamos. Vamos a hacer aquí. Este es el ejercicio A. Entonces, el seno del ángulo, ¿qué ángulo estudiamos aquí? Para los siguientes triángulos rectángulos donde los catetos se denotan por A y B, la hipotenusa por C. Calcula las 6 razones trigonométricas. Graficar e indicar qué ángulo agudo se utiliza. Bueno, ¿qué ángulo agudo vamos a usar? ¿La B o la A? Porque los ángulos agudos son solamente dos. Viene a ser el ángulo A y el ángulo B. Porque este es 90 grados, entonces no se estudia. ¿Qué ángulo estudiamos acá? ¿Qué les parece si estudiamos el A aquí y en los otros? Ah, profe. Perfecto. En el otro estudiamos B. Entonces el ángulo A va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto por el ángulo A viene a ser este va a ser nuestro opuesto. Lleva la misma letra. Cateto opuesto entonces lleva la misma letra. Entonces este es cateto opuesto. Este va a ser cateto adyacente y la hipotenusa ya está aquí. Entonces va a ser cateto opuesto va a ser la A sobre la C. Entonces la A vale 3 y la hipotenusa vale 5,83. Ahora vamos al coseno del ángulo A. Cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente viene a ser 5 y la hipotenusa 5,83. La tangente entonces del ángulo A, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto viene a ser 3 y el adyacente viene a ser 5. Y así sucesivamente la cotangente es la inversa de A. Entonces yo puedo hacer directamente aquí, esto invertimos, ¿sí? Invertimos. Entonces tangente A va a ser 5 sobre 3. Secante de A, ¿verdad? Estos son inversos y estos son inversos acá con la secante, entonces va a ser de revés. Va a ser 5 sobre 83 sobre 5 y después 5,83 sobre 3. Correcto. Y acá vamos a hacer la cosecante de A, que va a ser 5,83 sobre 3. Ahí está. Muy bien. Tenemos todavía unos minutitos, creo. A ver, 4 minutos, vamos a terminar. Vamos a hacer aquí el ejercicio B. El ejercicio B, vamos a preparar acá. Inconfundible la C aquí. Acá la A vale 1 metro. Entonces este va a ser el de 1 metro. Y la C vale 4. Este va a ser la C. Nos da la hipotenusa. Y nos falta la B. Esta B nos falta. Entonces esta B es el cateto. Porque este es el ángulo recto. Entonces tenemos la hipotenusa y el otro cateto. Entonces, nos falta un cateto. Entonces va a ser la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto dado. Entonces el cateto faltante va a ser, la hipotenusa viene a ser 4 al cuadrado menos el otro cateto es 1 al cuadrado. Entonces aquí nosotros ¿qué tenemos? 3. 4 al cuadrado es 16, ¿verdad? 16 menos 1, raíz de 15, ¿sí? 15. Y ese cateto, el cuadrado del cateto pasa como índice de la raíz. ¿Cuánto nos da esto? 3 de 15 da 3,87. 3,87. Nos pide todas las funciones trigonométricas. Entonces vamos a hacer el seno, vamos a hacer el coseno. Esta vez vamos a usar el B, el ángulo B, ¿me parece? Porque en el otro usamos el ángulo A. Entonces vamos a usar aquí el ángulo B. Aquí va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa.
Aquí va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. Los valores, vamos a buscar los valores. Cateto opuesto del ángulo B. Estamos estudiando este. Y este va a ser su cateto opuesto, porque se abre por su opuesto. Entonces, la hipotenusa es inconfundible y el cateto adyacente va a ser este con relación al ángulo B. Entonces, cateto opuesto va a ser, este valor nos salió aquí 3,87 el cateto, entonces colocamos aquí. Cateto opuesto, entonces 3,87 sobre 4. Cateto adyacente es 1 sobre 4. Aquí, el cateto opuesto que es 3,87 sobre el cateto adyacente que viene a ser 1. Bien, a partir de ahí, solo la inversa, gente. Solo la inversa. Aquí va a ser 1, porque este es inverso con este. Entonces, hacemos esto nomás. Invertimos, ¿eh? Invertimos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Va a ser sobre 3,87. La secante de función inversa. ¿La secante de función inversa de qué? ¿De coseno o de seno? Del coseno, ¿verdad? Entonces, invertimos la parte de coseno. Este va a ser 4 sobre 1. La verdad, el denominador 1 no hace falta poner. Y por último, nos queda la cosecante. 4 sobre 3,3, 4 sobre 3,87. Exactamente. Y ahí están todas las funciones trigonométricas. Ahí se completa. Bien, ¿hay alguna duda? Hoy es para comprender cuál es cateto opuesto, cuál es cateto adyacente, cómo funcionan las funciones trigonométricas y cuáles son inversos, ¿verdad? Sabemos que tangente es inverso con cotangente, coseno es inverso con secante y seno con cosecante. Eso es lo que tenemos que aprender hoy. La próxima clase ya vamos a tener la aplicación de esto y cómo convertir, ¿verdad? Cómo convertir en grado, ¿verdad? Tenemos que convertir después en grado. Así que la próxima clase